se nos pide que evaluemos el límite, si es posible. Tenemos el límite de la función dada, ya que x, y se acerca a 5,11. Observe que, en el punto 5,11, el denominador es 5 menos 11 más 6, que es 0, y por lo tanto, él tiene discontinuidad en el punto al que nos acercamos. Pero recuerda, esto no, el límite medio no existe. Simplemente significa que no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa, al menos con la función en su forma actual. Pero como vimos en ejemplos anteriores, podemos optar por realizar técnicas algebraicas para cambiar la función de modo que podamos determinar el límite realizando una sustitución directa. Y este es otro ejemplo de una de esas funciones en las que podemos factorizar, simplificar, y, a continuación, encontrar el límite realizando una sustitución directa. Mirando el numerador, nosotros tienen una diferencia de cubos, y por lo tanto, comenzaremos factorizando el numerador. La diferencia de cubos, la fórmula se muestra a continuación. Bueno, en nuestro caso, a es igual a x menos 8, y b es igual a y menos 14. Empezando por la función original, factorizaremos el numerador, donde empezamos con a menos b, que en nuestro caso es la cantidad x menos 8 menos la cantidad y menos 14. Y luego tenemos veces un cuadrado, que en nuestro caso es el cuadrado de x menos 8. Más a por b, que es más la cantidad de x menos 8 veces la cantidad y menos 14, y luego más b al cuadrado, que en nuestro caso es el cuadrado de y menos 14. El denominador sigue siendo el mismo. Y ahora vamos a simplificar esto primer factor del numerador. Si borramos los paréntesis, tenemos x menos 8 menos y más 14. Y nota negativo 8 más 14 es igual a 6, viviéndonos con x menos y más 6, que también es un factor en el denominador y, por lo tanto, podremos simplificar. Sigamos adelante y reescribamos esto. El primer factor es ahora x menos y más 6. Dejaremos el segundo factor en su forma actual. Y de nuevo, ahora podemos ver tenemos un factor común entre el numerador y el denominador. La cantidad de x menos y más 6 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Y ahora podemos usar esta función simplificada para determinar el límite de la función original. El límite original es igual al límite de la cantidad de x menos 8 al cuadrado, más la cantidad de x menos 8 veces la cantidad, y menos 14 más la cantidad y menos 14 al cuadrado. Y realizando una sustitución directa, tenemos la cantidad 5 menos 8 al cuadrado, más la cantidad 5 menos 8 veces la cantidad 11 menos 14 más la cantidad 11 menos 14 al cuadrado, que es igual al cuadrado de menos 3, más negativo 3 veces negativo 3, más el cuadrado de menos 3, que es igual a 9 más 9 más 9, que es igual a 27. El límite indicado es igual a 27. Espero que esto te haya resultado útil.